plataforma está? ya está, chicos. Ismael, me parece que... Ismael Quintana, sí, ahí está. ¿Qué le parece, Mauricio, si usted le da la bienvenida a Con Ismael muchísimo y gusto. después con Cecilia? Con muchísimo gusto, gracias Ramiro y Ismael. Un gusto siempre poder conversar y aclarar ciertas cosas en un país en el que no nos aburrimos, como decíamos, ¿no? Un país en el que todo pasa de un momento a otro. Como decimos, lo más seguro es que no hay nada seguro y nada pasa hasta que pasa. Entonces, en ese aspecto sí me gustaría un poco profundizar lo ocurrido ayer con el tema del pronunciamiento de la Corte Constitucional de estas tres últimas preguntas. Te soy franco, mi querido Ismael, esas preguntas no, lejos de ser importantes en algún aspecto económico, técnico, político, etcétera, en mi concepto no resuelve nada. Son preguntas como para ganar la consulta, a ver si la puede ganar, para un poco extender el tema de la popularidad de un gobierno que sabe que las consultas populares en el Ecuador lamentablemente no definen futuro, sino califican gobiernos. Y eso es lo que realmente ha pasado en los últimos años. En este tema, el tema del trabajo por horas respetando ese primer empleo que la Corte Constitucional ha dado paso. Yo tengo una duda ahí, de ignorancia más que nada. ¿No está siendo también discriminatorio en función de aquellos que han tenido un primer empleo y que hoy no lo tienen y que verían en esta posibilidad de contratación por hora la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral? ¿O es una visión limitada de mi parte esta duda que tengo? Buenos días. Bueno, buenos días con todos ahí en cabina. Por supuesto, también un saludo para la audiencia de I99. Para poner un poco en contexto, estaban pendientes de dictaminación final en manos de la Corte Constitucional tres preguntas, justamente las que ayer se hacen públicas a través de estos dictámenes. Como le gusta a la Corte y nos tiene ya acostumbrados, ¿no? Cuando juega la selección, dictamen, cuando nadie le está parando bola a ese tema, porque obviamente estamos enfocados en el partido de la selección. Ahora que la discusión gira en torno al retiro del subsidio del diésel, entonces la Corte nuevamente otro dictamen, como que si fuese algo malo, algo ilícito lo que se está haciendo. En todo caso, usted tenía tres preguntas: la del trabajo por horas en el sector turismo, la de la reducción del número de asambleístas y la que se llama la del retiro del financiamiento estatal de la política, que de algún modo tenía dos temas en una misma, digamos, en una misma pregunta, porque apuntaba a retirar el dinero estatal asignado a lo que se denomina el Fondo Partidario Permanente, reformando el 110 de la Constitución, y también para eliminar esta obligación estatal de que solo a través del Consejo Nacional Electoral se realice la contratación de propaganda electoral o de promoción electoral, reformando entonces del 115. Digamos que teníamos cuatro temas, la Corte da paso a dos y se baja a dos, es decir, una de cal y una de arena para el gobierno, pero concretamente en el caso de la pregunta del trabajo por horas, yo no creo que haya una suerte de discriminación, porque precisamente no es que la Corte aclara, sino que la propuesta, la pregunta en sí mismo, determinaba en el anexo con claridad que la posibilidad de la contratación bajo esta modalidad de horas, primero solamente estaría reducida al sector turismo, a diferencia de lo que pasó el año anterior, en donde el gobierno planteó una pregunta similar, pero de algún modo generalizada a cualquiera de los ámbitos de la actividad laboral. Ahora se reduce primero insisto, al tema turismo, y luego la misma enmienda determina que esta contratación se va a aplicar cuando se suscriba un primer contrato, cuando se produzca la primera relación laboral. Digamos, esto busca evitar el discurso de la regresión de derechos, que fue mucho el argumento en la consulta popular anterior, Mauricio, donde mucha gente, principalmente los gremios sindicales y grupos de trabajadores, decían que esta norma se iba a aplicar, o esta reforma constitucional se iba a aplicar con efecto retroactivo. Entonces, para evitar esa discusión, el mismo presidente de la República determina con claridad que la norma no se va a aplicar con efecto retro, es decir, que se va a aplicar para lo venidero en el evento de que la gente apruebe esta pregunta en urnas, para las relaciones laborales que vayan naciendo por vez primera. Quiere decir que aquellas personas que al día de hoy ya mantienen un vínculo laboral con sus empleadores en el sector turismo, mantienen las mismas condiciones laborales con las cuales ese contrato nació a la vida jurídica.
Aquellas personas que desafortunadamente hoy no cuentan con un empleo y piensan vincularse a este sector, pensemos a partir de una hipotética aprobación de la pregunta, entrarán a, digamos, a someterse a estas nuevas reglas laborales del trabajo por horas, porque se hablaría, digamos, de una primera relación laboral. La reforma apunta a lo preexistente, lo que ya se ha consolidado, lo que ya existe hoy bajo un contrato de trabajo, eso no se puede, digamos, de algún modo alterar, tocar o modificar por disposición de una norma anterior, porque obviamente estaba en juego también un principio constitucional importante en materia laboral, que es el principio de intangibilidad. Entonces, la Corte da paso a esta pregunta, era lo previsible porque ya lo hizo el año anterior, pero digamos con estas puntualizaciones que creo que no hacía falta hacerlas porque el anexo a la pregunta en esto es bastante claro. Claro, Ismael, y en ese aspecto, antes dándole la bienvenida a nuestro director Eduardo. Buenos días, Pepe, buenos días, mal compañeros, buenos días y a toda la audiencia. Para que no pase desapercibida la Gracias, presencia hermano. de nuestro director. Ismael, antes de darle paso a Cecilia, la pregunta que todos se hacen, ¿cómo seguimos analizando cambios a la Constitución basados en una Constitución que queremos cambiar? Un poco para entender, porque muchos, me incluyo, no logramos entender cómo queremos darle cambios sustanciales, estructurales, integrales, profundos a esa Constitución del 2008, basados en la Constitución del 2008, que va a declarar inconstitucional lo que tente contra ella. No, el huevo, la gallina, ¿cómo hacemos para romper eso? Esto es un poco, Mauricio, el juego en el que está cayendo el gobierno y que lo está jugando muy mal. Entrar en el juego de la reformitis constitucional, primero sin equipo jurídico, que creo que es lo que le hace falta de largo al presidente Noboa, y luego sin tener una idea clara de qué es lo que se quiere cambiar en la Constitución. Digamos, esta sensación me queda, primero porque en campaña electoral Noboa propone una constituyente, de hecho fue una oferta de campaña, que hasta el sol de hoy no se ha cumplido. Cuando llega el 24 de mayo, recuerdo que el ex ministro de Gobierno de la Gasca dice, no, vamos a dejar de lado la idea de la Asamblea Constituyente por una razón política obvia. Logran obtener, del modo que sea, una mayoría parlamentaria que iba a servir para hacer lo que hemos ido viendo durante todos estos primeros meses de gobierno, es decir, aprobar a la tonta y a la loca, así sea mal, pero aprobar las distintas leyes que hoy están siendo incluso impugnadas ante la Corte Constitucional. Entonces, claro, se deja de lado la idea de la constituyente, entendiendo que la Asamblea Nacional ya no era un enemigo político, sino que más bien se convertía en lo que fue en el correísmo también, en una suerte de apéndice de Carombe, ¿cierto? Y entonces, a partir de eso, el presidente empieza, digamos, a hacer anuncios inconexos, sin mayor, yo coincido con usted, Mauricio, creo que la consulta popular, incluso ahora ya con los dictámenes definitivos, por lo menos ahora lo que tenemos es una consulta popular, yo digo, con 2 preguntas y media, no hay más. De las 9 preguntas que el presidente ha planteado, se las han pasado 2 y la mitad de una. Entonces, sin condumio, sin contenido, y eso hace ver entonces que no hay claridad en el gobierno respecto a cuáles son los problemas estructurales que presenta la Constitución, no solamente en lo institucional, sino también en otros aspectos que ni siquiera han sido analizados, el régimen económico o el régimen constitucional de la economía que no es topado, sectores estratégicos, el régimen de empresas públicas, que es un desastre, donde la iniciativa privada está prácticamente relegada a la nada o a ser la excepción de la excepción de la excepción, y donde el Estado sigue jugando a ser el empresario y donde nos ha ido, creo que los casos son públicos como para concluir, que nos ha ido muy mal. Entonces, cuando no hay un plan, cuando no hay un norte a donde se quiere caminar y no se tiene claridad, empieza a pasar lo que le está ocurriendo al gobierno. Entonces presento un paquete de preguntas, la Corte me rechaza la mayoría y luego en una suerte de, vamos a decirlo, de capricho presidencial, envío otro paquete de preguntas, 7, las que se hacen públicas la semana pasada. De esas 7 preguntas, 3 me parece que tienen alguna importancia, que se refieren de algún modo a una insistencia o morigeración en temas iniciales como el CTCCS, el registro de violadores, el retorno de los casinos, que me parece que sí es una pregunta importante desde el punto de vista económico, tributario, laboral. Pero las otras 4 preguntas, que son preguntas que se las puede obviar
porque para presentar proyectos de ley usted no necesita, y lo ha dicho la Corte Constitucional desde 2022, se lo dijo al propio Noboa, perdón, en el 2024, que usted no necesita plantear preguntas plebiscitarias para obtener una autorización para presentar proyectos de ley, porque esos temas se pueden hacer sin gastar tiempo y plata pública, es decir, consultas populares. Entonces, eso hace ver que el gobierno no tiene claridad. O lo otro es que hay detrás, más que una estrategia jurídica, una estrategia política, tal vez de ir construyendo el escenario ideal para en algún momento, digamos, lanzarse a la piscina del proceso constituyente, pero puede ser que ese cálculo que está haciendo el gobierno, si esta fuera la estrategia, le pudiese resultar muy caro, porque el tiempo pasa, los gobiernos se desgastan, y como usted bien decía, las consultas populares a veces suponen mecanismos de calificación de la gestión gubernamental, más no de adhesión o rechazo a las propuestas específicas, ¿cierto? Así que en esto creo que el gobierno va dando palos de ciego, ayudando obviamente a que una Corte Constitucional, también hay que decirlo, ideologizada, ese es el gran pecado de esta Corte, desde mi punto de vista al menos, le rechace las preguntas con un exceso de formalismo, como lo que vemos ayer. A mí me parece que ayer los dictámenes están totalmente desacertados, un exceso de formalismo que no se ve en otra clase de decisiones donde la Corte aplica la regla de la laxitud sin ningún inconveniente. Apreciado Ismael, un gusto siempre poder conversar contigo y en ese aspecto no faltará oportunidad para seguirlo haciendo. Cecilia Drue tiene más inquietudes para ti. Ismael, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Dijiste 2 preguntas y medias, únicamente las que tenían un poco de sustancia, vamos a decirlo, para la consulta. Entonces, ¿consideras que esto más que un termómetro, o sea, sería más instrumentalizado como un termómetro político que un real cambio a la normativa que nos rige como ecuatorianos? Hola Cecilia, buenos días. Creo que sí, yo estoy, digamos, en esa línea de creer que al no haber un norte, insisto en eso, las preguntas no tienen sustancia. Ayer la Corte, la de la reforma al financiamiento de la política, le califica medias. Iríamos a las urnas solamente para decidir si el Estado deja de financiar o de mantener a las organizaciones políticas, pero finalmente porque a la Corte así le ha parecido, dado que a juicio de la Corte ese planteamiento, la modificación al 115 de la Constitución, que se refiere a la contratación de la propaganda electoral, no aparece de los considerandos de la pregunta. Entonces hace que este tema, que a mí me parece importante, en un país donde usted no tiene paramedicinas en los hospitales públicos, me parece absolutamente inaceptable que sigamos financiando las aventuras de algunos políticos que no sacan más del 0,5% en las votaciones. Es una reforma importante y que a la Corte se le ha ocurrido no dar paso. Por eso yo hablo de 2 preguntas y media, porque se la califican la una, califican la de trabajo por horas, y no califican la que tiene que ver con la reducción del número de asambleístas. Pero, insisto, al día de hoy, 16 de septiembre, tenemos entonces 3 preguntas, vamos a ser muy generosos y digamos que hay 4, y de las 4 yo diría que mayormente no hay sustancia. Yo creo que no hay razón por ahora para convocar a una consulta popular de momento con el contenido de estas preguntas, que yo coincido con Mauricio. Cecilia, no creo que hay algo que, digamos, de algún modo atraiga al elector. Vea que la pregunta que en encuestas tenía mayor aceptación, que era la de la reducción del número de asambleístas, es la que la Corte está dejando de lado, porque supuestamente no se le estaría entregando al elector la suficiente información, básicamente porque en el considerando o en los considerandos de la pregunta, el presidente no ha colocado que la reducción se daría de 151 a 73 asambleístas, y que eso, digamos, de algún modo lesiona la representación provincial en ciertas provincias donde electores se quedarían con un solo representante ante la Asamblea nacional. De tal manera que vamos caminando a ciegas a una consulta popular que, insisto, creo que hasta el día de hoy carece de contenido importante. Diríamos entonces que es un gasto innecesario justo después de haber tomado medidas de subsidio, que en teoría es para proteger la economía del país. Yo creo que sí. Pienso que el presidente pudiese más bien reformular su estrategia. Si realmente al jefe del Estado, Cecilia, le interesa hacer un cambio profundo, que creo que el país necesita,
si nos ponemos nosotros a revisar los 444 artículos de esa Constitución, seguramente entre muchos expertos, y no me refiero solamente a abogados, y no solamente a abogados constitucionalistas, que además ahora sobran, usted levanta una piedra y hay un abogado constitucionalista. Verdad es. Ser constitucionalista está de moda hoy, lamentablemente es así. Pero además el análisis de los economistas y de otros expertos más que van a concluir que esta Constitución ya se ha convertido en una camisa de fuerza, y es más, el primero en sentirlo me parece que es el presidente Noboa. Por eso yo no entiendo por qué sigue perdiendo tiempo valioso planteando parches constitucionales a una Constitución a la que el agua se le está yendo por todo lado, cuando me parece que ya lo lógico, lo definitivo, lo esperado, al menos desde mi punto de vista, es que vayamos a un proceso constituyente donde, si queremos hacerlo bien, por más que sepamos que es complejo, que es demorado, que los procesos constituyentes no son de la noche a la mañana, pero creo que es el espacio adecuado para que el país, en sus diversos, digamos, sectores y áreas, pueda sentarse a discutir el modelo institucional, jurídico, político, económico que quiere otorgarse. Mientras sigamos con la Constitución que tenemos, bueno, la Corte está llamada a poner los límites, está poniendo, el presidente seguirá entonces tratando de, digamos, colocar a la Corte en el escenario del enemigo político de momento, y en medio de los ciudadanos que estamos expectando esta pugna de poderes que no nos ofrece ninguna solución. Yo creo que en las preguntas que están listas para una consulta popular, salvo el caso del trabajo por horas, me parece que el resto de preguntas no tienen mayor peso, y quizá en un muy segundo plano la de las bases militares extranjeras, que dependerá de que haya un país, luego de aprobada la reforma, de que quiera venir a colaborar con el Ecuador. Pero mientras eso pase, mientras eso no suceda, la reforma incluso aprobada va a seguir siendo totalmente inocua. Así que sí, me parece que hoy, con las preguntas que tenemos, es un desperdicio de recursos públicos y de... Muchísimas gracias, Ismael. Javier Segarra continúa la entrevista. Gracias, Cecilia. Doctor Quintana, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo a través de la plataforma de I99. La verdad que, ¿cómo está? La verdad es que cuando uno analiza este panorama político, no de ahora, sino de los últimos tiempos, resulta que no consolidamos nada en cuanto a la institucionalidad y a la gobernabilidad que debería tener un país para poderse democráticamente ir creciendo y desarrollando. Y siempre vamos o estamos hablando de estas confrontaciones, de estas preguntas en una consulta, de esta posición de un gobierno, de esta situación de medidas, etcétera, etcétera, mientras los problemas de fondo están ahí flotando y el pueblo hundiéndose, y no hay pues esta salida para poder decir por aquí respiramos. ¿Un Estado de Derecho que realmente preocupa, doctor? No sé si es el Estado de Derecho el que preocupa, sino los políticos que están llamados a respetar el Estado de Derecho los que deben preocupar. Políticos que están en el gobierno y políticos que utilizan toga para resolver los casos también. Porque en el tema de la consulta popular no es solamente, digamos, una acumulación de errores o de defectos que son directamente atribuibles, y hay que decirlo, no al presidente. El presidente no es abogado, pero entendemos que, y vuelvo a eso, el equipo jurídico que está acompañando al presidente, que es el que no por primera vez le hace pasar vergüenzas ante la Corte. Y no me refiero solamente a este capítulo reciente de las preguntas, de las marchas con la Corte, de las repreguntas formuladas otra vez por el presidente de la República, sino también de otros aspectos en los cuales ya la Corte le ha observado al presidente de la República algunos aspectos desde lo jurídico, estados de excepción, las intervenciones de llorar ante la Asamblea Nacional, ante la propia Corte en estas audiencias por las últimas leyes, pero también tiene lo otro. Tiene usted hoy una Corte Constitucional. Yo siempre he dicho, y don Eduardo está ahí, con él hemos conversado un montón de ocasiones del tema de la Corte, y hemos de coincidir que esta es una Corte totalmente independiente, al menos cuando en 2019 el Consejo Transitorio evaluó, y lo hizo bien, a la Corte Cervecera. La idea de tener una nueva Corte era de precisamente colocar ahí personas
que de algún modo pudiesen mostrar independencia del poder político de turno. Y creo que esta Corte en estos 3 últimos gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa, ha dado muestras de esa independencia política. Yo creo firmemente que es una Corte desde ese punto de vista independiente. El problema que usted tiene con esta Corte, lamentablemente, es que es una Corte que en cambio tiene una dependencia absoluta a esos sesgos, a esa línea ideológica que de algún modo les invade y les gana a los integrantes de la magistratura. Y hay muchas ocasiones en las cuales esos sesgos se imprimen en los fallos. Y lamentablemente el esquema institucional que está establecido en la Constitución hace que las decisiones de esta Corte Constitucional, sin lugar a duda, tengan una notoria incidencia, no solamente en el derecho, sino también en la vida y en el transcurso de las relaciones políticas en el país. Entonces, es un tema que va por otros lados también, el gobierno, la Corte Constitucional, la Asamblea por su lado, sin hacer las cosas como debe, vea que se aprestan a censurar y destituir un vocal del CPCCS con base en un voto salvado de un caso, de un fallo del Tribunal Contencioso Electoral. Esa es una cosa de locos, ¿ya? Lo de la Asamblea tiene otros ribetes, por eso es que la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas, si bien era importante, era interesante, era la pregunta gancho de esta consulta popular, no iba a solucionar el problema que tenemos, porque mientras usted no trabaje en una propuesta para establecer lo que Correa desapareció en la Constitución 2008, que es el sistema de partidos, vamos a seguir teniendo estos problemas como el del chico dibujante, o el que legisla desde la cama, ¿no es cierto?, sesiona acostadito en la cama. Ese tipo de cosas no se resuelven bajando de 151 a 73 legisladores. Son los mismos actores, pero en menor número. Exacto. Pero sigue teniendo problemas el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, bueno, es un sinnúmero de problemas que probablemente, salvo el caso del CPCCS, que yo sí creo que más allá de quién integre ese órgano, el problema es ya de un desencaje tremendo y evidente de este órgano en el diseño institucional, ¿ya? Pero en el resto el problema no son propiamente las instituciones, sino, como estamos viendo, quienes las están integrando. Entonces, la conclusión de esto es, el lío no son las reglas del derecho, no es del Estado de Derecho, sino quienes están, y estamos como ciudadanos también, de algún modo llamados a respetar el diseño institucional y jurídico. Son los títeres políticos que han generado un desastre entre los ecuatorianos. Y así hay que decirlo, doctor Quintana. Y no hay que tenerle miedo a decir las cosas como son. Porque desgraciadamente este país, y ya uno que ha recorrido años en esta profesión, sabe cómo se ha venido generando todo en el Ecuador. Partidos de alquiler, partidos prestados, cámbiale el nombre, etcétera, etcétera. Pero son los mismos titiriteros los únicos que han cambiado y que siguen manejando las marionetas a como de lugar. En todo sentido, no solo político, también en lo económico, doctor Quintana, porque también se han hecho ricos a costilla de muchas otras cosas. La pregunta es, ¿qué hacemos frente a todo esto? No sé si cambiar la Constitución nos permitirá darle un giro a todo este rollo que tenemos en todas las instituciones públicas. No siempre los procesos constituyentes generan una expectativa. Pero es que cuidado, perdón, Doc, pero cuidado, esa constituyente también es manejada políticamente. Pues no nos metieron el dedo 10 años. Pues. Es que ahí vuelvo a mi crítica a la Corte Constitucional, porque es la Corte la que a través de sus fallos ha empezado a poner una serie de cortapisas, de requisitos no establecidos en la Constitución para que pueda avanzar un proceso constituyente. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque si nosotros queremos que un proceso constituyente tenga de algún modo un tratamiento, una implementación distinta a la que hoy vemos y hemos visto durante los últimos años en las diversas integraciones de la Asamblea Nacional, no podemos establecer un estatuto. Sabemos de sobra que para ir a una constituyente el presidente tiene que elaborar el proyecto de estatuto de funcionamiento e integración de esa constituyente. En ese proyecto de estatuto no se le puede obligar al proponente, y este es el error de creer que una constituyente tiene que manejarse bajo la misma lógica que una Asamblea Nacional, vamos a decirlo así, ordinaria. No puede ser así, porque mientras los unos declaran el día del mazapán y el taxista, y siguen juicios políticos como los que estamos viendo,
En una asamblea constituyente usted tiene una labor seria, responsable, porque tiene que sentarse a redactar las reglas de juego de todo un país. Eso se llama constitución, o un proyecto de constitución en realidad. Entonces, y no con esto estoy diciendo, ¿ya? Porque en un momento cuando Noboa lanza la idea de la constituyente, entró el debate, y recuerdo que aquí estuvimos conversando sobre el tema de cómo entonces debiéramos integrar una constituyente. Yo, por ejemplo, decía, sí, yo creo que debe haber representación funcional precisamente para que la cosa cambie en comparación con lo que sucede hoy con las asambleas nacionales que son electas 100%, como sabemos, por votación popular. Entonces, un porcentaje de asambleístas constituyentes electos por el mecanismo de la representación funcional y un porcentaje, yo le diría mínimo, de gente que provenga de la elección popular, para que de esa manera al menos evitemos que lo que terminemos haciendo, si es que algún día el presidente nos llama a una constituyente, que es hacia donde yo creo firmemente que debiéramos ir, e ir ya, pues podamos esperar un resultado distinto. Pero, insisto, mientras la Corte también dé su brazo a torcer en esta serie de precisiones, porque si usted revisa los 19 o 20 dictámenes que la Corte ha dado en materia de procesos constituyentes, en todos le dice que la Asamblea Constituyente debe estar integrada de manera democrática, es decir, por representantes electos por el pueblo. Entonces, si establecemos ese mecanismo, no vamos a tener mayor resultado. Es increíble. Le voy a dar el paso a Ramiro Cepeda para que continúe el diálogo. Gracias, doctor Quintana. A usted. Javier, muchas gracias. Ismael, te he escuchado con atención y algunas reflexiones. Primero, cuando le imponen la banda presidencial a cualquier magistrado que gana la presidencia, dice mi poder en la Constitución, y en la Constitución están sus facultades. Y dentro de facultades está la proposición de leyes y el juego democrático entre Ejecutivo y Legislativo para la creación. El absurdo de ponerle una consulta es tan absurdo como que si un egresado de Derecho, que le han dado, egresado de Medicina, que ya es doctor, le pide a la facultad que le dio el título, que le autorice a emitir una receta. O sea, estamos en una suerte de torpeza elevada en la categoría constitucional para que pongan a la Corte en otro escenario. Y el tema de la carencia de un criterio, una masa gris que acompaña al presidente a nivel jurídico, a mí se me ocurre una consulta inversa que le pueda a la ciudadanía poner en esa papeleta: ¿está usted de acuerdo con que el presidente tenga ese equipo jurídico? Es más o menos como que tengas un daño que requiere un traumatólogo y te pongan unos sobadores a solucionar el tema. Entonces, estamos llegando a la conclusión que ustedes con mis compañeros ya han llegado, de que la consulta se vuelve inodora, incolora e insípida. Y la pregunta que me salta, salvo dos preguntas, una de esas es el trabajo por horas y otra de las bases, ¿no sería más conveniente poner un poquito de pausa, hacer un proceso un poquito más serio, agregar 2 o 3, 4 preguntas trascendentes, como el tema de la seguridad social, por ejemplo, ya que no se ha discutido ni se discute, y ponerle pausa a este proceso de consulta popular que poco a poco se ha ido cayendo como castillo de naipes por la torpeza de unos y la rigidez de otros? Sí, Ramiro, creo que el presidente está obligado a obrar de modo responsable con esto. Primero, porque aunque nos parezca poco, que no es poco, una consulta popular nos cuesta alrededor de 60, 70, 75 millones de dólares en cada proceso, ¿no? Y creo que ese dinero podría utilizarse de algún modo para otras cosas que creo que bien nos hace falta hoy, fundamentalmente en el caso de salud. Más si es que, insisto, no se tiene claro qué es lo que finalmente yo le quiero preguntar a la ciudadanía, y de que lo único que tengo claro es que quiero ir a la loca a una consulta popular para darme un baño de aceptación y de popularidad, que cuidado sale mal. Y no pregunten también, por ejemplo, al expresidente Lasso, que en todas las encuestas ganaba la consulta popular, pero 10-0. El día de las elecciones les tocó desarmar la tarima y el festejo, porque la caída fue grandota, ¿no? Pero no, vámonos más atrás, digamos, Fabián Alarcón,
el expresidente, que en paz descanse, León Febres Cordero, y otros grandes ganadores de consultas populares que luego fueron lamentablemente unos fracasos estrepitosos y unos lazos políticos. Cuidado, presidente Noboa, el apresuramiento les lleva a tener un fracaso anticipado, porque estamos hablando de un gobierno que no cumple ni siquiera los mayo, junio, julio, agosto, septiembre, no llega ni a los 6 meses de gestión. Los números hoy me parece que no le acompañan hoy, pero como esto cambia, pudiese ser que al 30 de noviembre, si es que el presidente insiste en eso, pues creo que no debiera hacerlo, querido Ramiro, los números pudiesen variar, pero con lo que hoy tiene, no le alcanza para ganar una consulta popular. 45% cuando la realidad es mayoría absoluta de votos válidos. Ojo, de votos válidos. Es complejo obtener eso. Entonces creo que sí, dado que además el presidente ha decidido plantear 7 nuevas preguntas, esas 7 nuevas preguntas hacen que el proceso vaya a tener que retrasarse. Eso es ineludible porque la Corte se tomará, yo creo que lo que resta de este mes, para deliberar apenas sobre la calificación de vía o procedimiento. Digamos que los primeros días de septiembre la Corte emite el dictamen de calificación de vía. Luego tendrá que venir el segundo momento, como denominan ellos, de control de constitucionalidad, y entonces tendrá que emitirse el dictamen de constitucionalidad, como más o menos los que vimos ayer, para lo cual la Corte, como ustedes ven, se toma sus 3 o 4 semanas. Entonces estamos hablando de que a fines de octubre, o en el mejor de los casos mediados de octubre, si la cosa se acelera en la Corte, recién tendríamos claridad de cuáles mismos son las preguntas para la consulta popular. Entonces estamos hablando de que el presidente tendría más o menos un mes o un mes y medio, en el mejor de los casos, para organizar ese proceso electoral, más claro el Consejo Nacional Electoral, y el presidente para hacer lo que corresponde, que es una campaña de difusión de las preguntas. Creo que es muy aventurado hacerlo en esas condiciones, y por eso pienso que el presidente tiene que, una vez que pase todo este tema que está viviendo ahora coyuntural del subsidio al diésel, va a tener que sentarse, primero creo que a reflexionar si necesita un recambio en su equipo jurídico, y luego de aquello sentarse a reflexionar si realmente va a insistir en esta consulta popular, y si es que concluye que debe insistir en esta consulta popular, pues bueno, reprogramar la fecha de esa consulta, porque me parece a mí que los tiempos, incluso si nos fijamos en lo que establece claramente la Constitución, los tiempos para que la Corte se pronuncie, para la convocatoria a la consulta popular y luego para realizar la consulta popular, es decir, la elección propiamente, los tiempos no nos van. Y dejar de pensar con las preguntas que se pueden ganar y no las que necesita el país. Le paso a Javier Segarra, que quiere continuar con la entrevista. No, gracias, Ramiro. Eduardo, por favor, adelante. Gracias, doctor Ismael. Bueno, ya sabemos. Doctor Ismael, qué gusto de saludarlo. A ver, un abrazo, Eduardo. Un abrazo para usted también. Hasta ha contestado todo, y yo me voy, todo lo que tiene que ver en el tema constitucional, me voy a algo final, a los tiempos. Ya he hablado con vocales del CNE, me han dicho que necesitan 60 días para el proceso, porque no es que solamente hacen una papeleta, tienen que hacer toda la estructura. Las papeletas, algunas tienen unos sellos, tienen un tema. Entonces, si hablamos, como usted me está diciendo, el gobierno ahorita está con un problema como el que tiene, que es el tema del transporte, del subsidio, que tiene muchísima gente que está a favor, pero los que están metidos en el asunto, los interesados, no quieren que se les vaya el negocio, pues no, entonces ponen dinero y tal. Pero no vamos a hablar de eso. Usted habla de una fecha, mediados de octubre. Mediados de octubre, entonces significaría 60 días. O sea, la fecha no sería 30 de noviembre, sino 14 de diciembre, que fue la que al principio el presidente lo dijo. Pero diciembre es un mes muy complicado en que la gente está en otras cosas. Y de estiaje. Y si hay estiaje, ni hablar, pues no. Pero en diciembre la gente se pone... Entonces, usted ya un hombre de derecho, no le voy a hacer una... En lo que conocemos, ¿no? Los tiempos no le van a dar, mi querido Ismael, no le van a dar los tiempos. No, yo le dan, Eduardo, porque, digamos, hoy es 16 de septiembre. Si somos muy generosos con los plazos dentro de la Corte Constitucional,
Constitucional. Vamos a decir que de aquí en un mes la Corte le da todos los dictámenes que necesita el presidente para tener claridad de cuáles preguntas, porque me parece que del último paquete de las 7, al menos hay 4 preguntas que ahí tambalean en la Corte Constitucional. Me aventuraría a decir que esas 4 se van a quedar fuera. Nos quedaríamos con 3, y de esas 3 habría que esperar al último dictamen de constitucionalidad. Si la Corte acelera el tema, de algún modo dándole una suerte de mano al presidente de la República, vamos a decir que a mediados de octubre tenemos claridad de las preguntas, es decir, que todo el tema se evacuó en la Corte Constitucional. De ahí, dice el artículo 106 de la Constitución, el Consejo Electoral tiene 15 días para hacer la convocatoria, una vez que el presidente emite el decreto disponiéndole al CNE a hacer la convocatoria. 15 días, quiere decir que llegamos a fines de octubre, inicios de noviembre. Claro. Y en esa fecha, a partir de la fecha de la convocatoria, el proceso electoral se tiene que hacer en 60 días. Claro. Es decir, que ya no llegamos al 30 de noviembre. Claro. Incluso no llegaríamos a diciembre. Por eso yo creo que el presidente está obligado a reprogramar la fecha, Eduardo, y a hacerlo probablemente para enero, febrero, cuando no marzo o incluso después, cuando yo creo que el gobierno tenga, primero el gobierno, la claridad de lo que quiere consultar. Lo de hoy es una cosa francamente inentendible, es una miscelánea de temas que yo creo que son coyunturales. Todas las preguntas del segundo paquete que tienen que ver con Corte Constitucional o jurisdicción constitucional, digamos, son preguntas que nacen, creo que del estómago de los funcionarios de Carondelet, que están molestos con las decisiones de la Corte. Entonces, consultemos esto. Entonces, usted sale a la calle, a la gente hoy lo que le preocupa es que el precio del pasaje no le vaya a subir, o que el precio de la comida en los mercados no vaya a subir, fruto de la especulación que se da cuando estas medidas económicas que son necesarias se toman. Si usted le pregunta a la gente si quiere una nueva ley de garantías jurisdiccionales, o si quiere que las declaratorias de inconstitucionalidad se hagan no con 5, sino con 6 votos, o si la gente está esperando que se reforme la ley para callar a los políticos condenados por corrupción, a la gente eso no le interesa. Entonces, son preguntas que no, y coincido con Ramiro en esto, son preguntas que además de inútiles, porque para eso no se requiere consulta popular, son preguntas que están hechas no para el beneficio de la gente, sino para beneficio de un grupo político. Y por eso creo que esas preguntas están destinadas, por mal hechas, al fracaso en la consulta popular. Y como todo en la vida, y con esto quiero cerrar, cuando uno hace mal las cosas, y cuando uno hace fundamentalmente las cosas al apuro, generalmente cuando uno era niño, los adultos, los profesores, nuestros padres nos decían, el vago trabaja 2 veces. Sí. Entonces, cuando uno hace mal las cosas y las hace al apuro, generalmente fracasa. Y muy a mi pesar, me parece que esta consulta popular está siguiendo lamentablemente ese camino. Muchas gracias, mi querido Ismael, doctor Ismael Quintana. Siempre es un gusto saludarlo. Muy claro, muy específico y con condumio. Le mando un abrazo. Que tenga usted un buen día. Un abrazo, querido también. Un abrazo a todos. Y con ello vamos a pagar menciones publicitarias, Cecilia, ¿verdad? Sí. Valeria se quedó sin dinero en cuestión de horas. Un correo falso que parecía de su banco decía: tu cuenta ha sido bloqueada. Valeria hizo clic, ingresó sus datos y en la noche comenzaron las